Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Cordial saludo, amigos del canal Congreso. Estamos aquí en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, histórico lugar que reúne periódicamente, cada semana, a la plenaria de la Cámara de Representantes, cuyo presidente es ahora, desde el 20 de julio, el doctor Jaime Raúl Salamanca, boyacense, muy joven, de 45 años de edad, pero que tiene una buena experiencia, fue diputado, comenzó como dirigente estudiantil, ¿no? Así es, Carlos, un gusto, un saludo muy especial a todos los televidentes. Gracias por estar conectados en este programa tan bonito. Y sí, boyacense de pura raza, empecé en el movimiento social, fui 2 veces diputado, secretario de Educación, presidente de la Comisión Sexta y ahora presidente de la Cámara. Sí. Bueno, ¿usted se preparó para qué? ¿Para político o para ser un profesional, pues como todos los profesionales que aspiran a ser parte del ejercicio diario de la administración? Le confieso que cuando mi camino de liderazgo empezó, yo lo menos que pensé fue ser político. Mi generación siempre estuvo cansada de la política y digamos que nosotros siempre fuimos muy críticos de todo, apáticos como muchos jóvenes hoy en día, apáticos al tema de la política, nos daba mamera, nos cansaba mucho esto, pero pues entender la sociedad y lo importante que es la política para los problemas del día a día me fue llevando hasta este escenario en el que estoy, en donde no me olvido por qué estoy luchando y por quién estoy luchando. Claro, pero tradicionalmente los boyacenses tienen esa vena política, ¿cierto? Pues sí, en Boyacá se hace política casi que en todos los hogares de los boyacenses, pero realmente, como en el país, creo que hay un cansancio muy grande con el tema de que la política y los políticos no le están solucionando los problemas a la gente. Entonces, por eso es que la mitad de los ciudadanos no participan, no votan, mucha gente vota solamente y no se preocupa por lo que pasa después. Esa apatía de la ciudadanía irradia a todos, especialmente a los jóvenes. Y en un primer momento, le confieso, yo jamás pensé verme político. Además, porque soy el primer profesional de mi familia. Nosotros vivimos de un seno muy humilde, una familia que pues estudiar en una universidad casi que es un verdadero privilegio. Yo estudié en una universidad pública y lo que pensé, honestamente, respondiendo a tu primer pregunta, fue graduarme como contador público, conseguir un trabajo y con ese trabajo ayudar a mis hermanos a salir adelante. Claro, evidentemente que son muchas de las aspiraciones de muchísimos colombianos. Ubicarse en un lugar en donde uno pueda llevar el sustento para la familia en general. Sí. Esa es una buena aspiración. Pero háblenos de su dirigencia como líder estudiantil. Bueno, yo empecé en la UPTC, en Sogamoso, una tierra hermosa allá cerca al lago de Tota, que deben, espero, los televidentes conocer. Allí una generación de jóvenes un poco movilizados por la idea de tener una universidad pública y de calidad, empezamos a hacer algo muy distinto a lo que tradicionalmente se hacía y fue hacer activismo de manera pacífica y del lado de la gente. Allí fui representante estudiantil en la UPTC durante 1 año, y de allí irradiamos nuestro movimiento a nivel nacional pidiendo más democracia universitaria, pidiendo una universidad que, digamos, respondiera a los problemas reales del país, no desconectada, formando profesionales sin empleo, sino transformando el territorio y buscando una universidad pública, o la educación más bien pública, que sea un derecho. Por eso acá en el Congreso luchamos la estatutaria de educación, porque es una causa de vida. Ese fue nuestro primer momento en el liderazgo y bueno, llegué a liderar en el 2005 una movilización nacional junto a una generación también de otros departamentos. Ese fue mi primer camino de liderazgo, también alejado de la política. Sí, bueno, yo estuve como reportero varias veces cubriendo esos paros de la universidad en Tunja, que eran durísimos, eran bravos. Sí, sí. ¿Usted era tirar piedra? Nunca tiré piedra. Nosotros hicimos algo muy distinto y fue ir a los barrios, a las plazas de mercado, a hablar con la gente y contarles por qué la universidad había cerrado. Y nunca bloqueamos la universidad, sino que lo que hicimos fue abrir las puertas de los salones y explicar las razones de la movilización. Eso nos generó un gran cariño de la gente que después, ¿quién se iba a imaginar?, me terminó llevando a mí ser diputado 2 veces del departamento. ¿Y cómo fue que llegó a eso?
Pues con Carlos Amaya, el que hoy es gobernador de Boyacá, claro. empezamos a hacer política. Jorge Eduardo Londoño nos abrió la oportunidad en el Partido Verde, el que hoy es director del SENA. Sí, claro, gran persona. Y nada, nunca me había lanzado ni a presidente de la Junta de Acción Comunal, ni a absolutamente nada. No fui concejal, no fui alcalde. Nos fuimos a caminar el departamento hablando con nuestros compañeros de la universidad, con quienes habíamos estudiado, Yo terminé siendo diputado la primera vez. En Boyacá son 16 diputados. El único que estuvo en oposición, duré 4 años resistiendo, pues, porque el Partido Verde había perdido esa gobernación en su momento. Y nada, pues hicimos creo que una labor muy importante, muy chévere. Tuve unos compañeros que me enseñaron muchísimo a entender la política, a respetar las diferencias, a construir en equipo, y eso hizo que después nuevamente me postulara, encabecé la lista del Partido Verde a la Asamblea y fui diputado presidente de la corporación. Sí, además en esa primera vez sacó más de 28.000 votos, que era un récord. No, la primera vez en la Asamblea yo fui la tercera votación y saqué como casi 9.000. Ajá. Yo llegué acá con 28.000, casi llegó 29.000 como votos. representante En de la la Cámara. segunda saqué como 11.000, casi 12.000 votos, que pues es una votación importante para alguien que es el hijo de una señora que trabajó en una plaza de mercado y del citador del municipio. Yo nunca, mi familia no era de jefaturas políticas ni nada. No he comprado un solo voto, no me he puesto a prometer un solo puesto. Yo he hecho política de manera caminando en la calle, en un departamento en donde no es fácil hacer política así. Sí. Es muy de estructuras, muy de cosas y bueno, yo sin que nadie me conociera. En mi pueblo, por ejemplo, votaron más por mi papá la primera vez que por mí, que era el citador del pueblo, era el que a las fiestas en las veredas llevaba el sonido para ayudar porque su hobby ha sido la música y todo este tema de la locución y estar ahí. A él lo querían muchísimo y cuando yo me lancé a la asamblea la primera vez, decían que yo ni siquiera me iba a sacar 3 votos, porque mi mamá era conservadora, mi papá liberal y el hijo político les había salido verde, imagínense. Entonces, no, pero gané y creo que Sotaquirá, que tuvo un presidente, Felipe Pérez, Sí, claro. hoy retoma escenarios de liderazgo después de Heraclio Fernández Sandoval, que fue congresista acá y que pasaron 40 años para que llegara nuevamente alguien de esa tierra hermosa en el centro del departamento con esos valles maravillosos, esos cultivos, esa gente bonita, que hoy represento con mucho orgullo acá en la Cámara de Representantes. Sí, además el doctor Salamanca tiene una especialidad o una especialización en la Universidad de los Andes sobre desarrollo regional. Sí, sí. Eso ha servido mucho seguramente para esa visión que ustedes traen de las regiones hacia Bogotá. Totalmente. Mi paso por la Santo Tomás y por la Universidad de los Andes ha sido fundamental porque esos estudios me han permitido tener una visión mucho más amplia. Obviamente es un gran orgullo ser uptcista, estudiar en esa universidad pública que siempre llevaré en mi corazón, pero también creo que uno tiene la responsabilidad, la obligación de formarse y de entender cómo los políticos tenemos en nuestras decisiones el peso de un país, de solucionar los problemas de la gente, de entender que la política no solamente es echar discurso, sino es tener visión, es recoger las visiones de gente experta, llamar a la academia, a los gremios, a los sectores sociales a que participen de la toma de decisiones, porque uno no se las sabe todas y eso es importante reconocerlo. De acuerdo. ¿Cómo es su llegada a la presidencia de la Cámara de Representantes? Porque estaba compitiendo con una persona pues con buen prestigio aquí, Catherine Miranda, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes lo eligió como presidente en representación de la Alianza Verde, que es el partido al que le correspondía esta presidencia en este año que comenzó el pasado 20 de julio. ¿Cómo llegó usted a esa presidencia? Bueno, yo soy un hombre de Dios y creo que fue Dios quien me puso acá. No me cabe la menor duda. Todo se fue dando. El hecho de, por ejemplo, tener una votación que me llevó a ser integrante de la Comisión Sexta de la Cámara y con el apoyo de mi partido, de mis compañeros del Congreso, ser presidente de la primera legislatura. Allí como presidente hice un ejercicio muy juicioso. Yo soy muy juicioso, soy trabajador. Esta entrevista la grabamos un viernes para que sepan allá los televidentes. Aquí solamente hay un congresista que soy yo, trabajando en este momento acá.
Eso siempre he sido muy juicioso, muy trabajador. La Comisión Sexta, en mi presidencia, hizo control político, le dio garantías a la oposición, permitió la visibilidad de las voces de las minorías. El gobierno tramitó sus reformas, pero también los congresistas tramitaron sus iniciativas. La mayor cantidad de leyes que se aprobaron la legislatura pasada pasaron por mi presidencia en la Comisión Sexta, que es un gran orgullo. Y eso me generó la confianza de muchos partidos. Yo empecé silenciosamente a trabajar, hablando con los jefes de los partidos, compartiendo con mis compañeros, dándome a conocer. Y bueno, pues finalmente gané la confianza principalmente de la coalición de gobierno del presidente, pero también de algunos amigos de la oposición que vieron en mí alguien que puede darle garantías y que sobre todo busca una relación armoniosa entre la Cámara de Representantes y las demás ramas del poder público. Exactamente. Ese tema, el de un hombre que ofrece garantías a todos los sectores, es uno de los puntos que más han destacado tanto los integrantes de la bancada de oposición como los de gobierno para haber elegido al doctor Salamanca presidente de la Cámara. ¿Cómo debemos esperar su presidencia entonces? Bueno, con un trabajo juicioso, con un amor grande por Colombia, con un interés de construir desde la diferencia y buscar lo que nos une y no lo que nos separa, con un ánimo tranquilo, con un ejercicio más enfocado en garantizar la deliberación democrática y la participación de la ciudadanía. Debemos salir de este hermoso, histórico edificio que gracias a Dios y a los colombianos tenemos la responsabilidad de estar aquí y llegar a las regiones. Nosotros, la Cámara, tenemos una particularidad que a mí me parece espectacular, y es que aquí está representado los 32 departamentos de Colombia. La gente, sus problemas, sus oportunidades, la Colombia multicultural y pluriétnica, la Colombia bonita, los matices, las voces, las distintas expresiones políticas del país. Si logramos dentro de esa mezcla perfecta sacar soluciones a los problemas de la gente, al día a día, recuperar la confianza en la política, será una presidencia que para mí me tendrá muy tranquilo. Usted al comienzo habló de hacer parte de esa Colombia que no le gusta la política, que critica a los políticos. Hoy en día, que es dirigente de una de las instituciones representativas de la política nacional, ¿qué le dice a los colombianos sobre la realidad de la política hoy en Colombia? La política, aunque nos canse a algunos, es la manera de solucionar los problemas de la gente. Y debemos involucrarnos, si realmente queremos un cambio en Colombia, a todo lo que tiene que ver con la buena política. Elegir bien, hacer veeduría, participar libremente, no vender su voto, ver más este tipo de programas, sintonizar el canal del Congreso, los programas que hacemos en la Cámara de Representantes, estar bien informados para tomar decisiones libres y hacer que la democracia realmente opere. Pero además de ser la política, yo creo que es importante reiterar el mensaje que dije al finalizar mi discurso como presidente acá en el Elíptico, y es que a Colombia no lo saca adelante un político solo por bueno que sea. Hay políticos comprometidos, serios, que le están metiendo la ficha en todos los partidos, pero se quedan cortos si ustedes como ciudadanos no nos ayudan. A Colombia la sacamos adelante juntos. Sí. Precisamente el doctor Salamanca, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, tuvo una conversación o ha tenido varias conversaciones con varios dirigentes políticos, el expresidente Álvaro Uribe, ¿no? El presidente Uribe, el presidente Gaviria, está hablando con la doctora Dilian Francisca Toro. Exacto. Pues con el presidente Petro, de manera informal, con el ministro Cristo. Con todos los sectores hemos estado tratando de generar confianza. Exactamente. De esa conversación con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, surgieron algunos puntos interesantes. Por ejemplo, según se desprende de las informaciones a la prensa, el gobierno desiste del fast track, el mecanismo para tramitar rápidamente proyectos de ley aquí en el Congreso de la República en relación con la paz, pero además la Asamblea Nacional Constituyente. Dos puntos de mucha controversia. Y además, no habrá una propuesta de reelección en este gobierno. Empiezo por lo último. El presidente Petro nunca ha dicho que se quiere reelegir. Y en eso ha sido contundente y por supuesto que nadie acá, pues la gran mayoría de los que estamos acá,
el 99.99% nunca le jalamos a una reelección. Eso fue terrible. Y el que se quiso reelegir fue otro, y no hablemos del pasado, porque hay que mirar hacia adelante. Lo del fast track y lo de la constituyente, que son posibilidades que se pusieron como propuestas en la mesa por parte del gobierno, por lo menos en el inmediato futuro las han descartado afortunadamente el gobierno, porque acá no había ambiente para eso. ¿Qué si hay? Voluntad de avanzar en un acuerdo nacional, voluntad de sacar adelante las reformas sociales en un escenario de construcción democrática. Hay voluntad de hacer control político para que se cumpla el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno de Cambio. Es que hay un mandato de cambio. Los colombianos que votaron por Rodolfo Hernández y los que votaron por Petro tenían un elemento en común. Estaban cansados de lo que había y necesitamos darle soluciones a los ciudadanos, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, a las mujeres que son maltratadas y vulneradas, a los campesinos que están abandonando la tierrita. Yo vengo de Boyacá y cada vez es más difícil encontrar a un joven en una parcela. Y en general a los ciudadanos que no tienen trabajo, que sienten inseguridad, que ven que sus políticos no dan soluciones. Acá tenemos que ceder, los políticos en el Congreso, las bancadas tienen que ceder y el gobierno tiene que entender que no tiene mayorías. Yo creo que hay voluntad de trabajar en eso y hay un gran ministro del Interior que está refrescando todo esto. Hay voluntad en cumplir el acuerdo de paz. Y seguramente se propondrán mecanismos como, no sé, el mensaje de urgencia, por ejemplo. De acuerdo, es distinto. Que es muy distinto a un fast track. Y yo creo que eso, pero eso será producto de a mí me corresponde como presidente no definir eso, sino que los partidos, el gobierno, todos se sienten como a dialogar y yo a hacer cumplir los acuerdos. He dicho un poco, quiero ser como un buen árbitro de fútbol. A mí me encanta el fútbol, yo soy futbolista aficionado. Y ¿hincha de qué? Desde la América y bueno, del Patriotas, para que no me hagan aquí, para que no le hagan bullying acá a nuestros compañeros. Yo siento que un buen árbitro es el que permite que los jugadores en la cancha hagan el juego, brillen, den el mejor espectáculo, pero que al final ganen la tribuna. En este caso, el pueblo colombiano que espera que sus políticos de verdad le den buenos resultados. A propósito de eso, presidente, el presidente Petro aquí en el discurso del 20 de julio reiteró su propuesta de un acuerdo nacional alrededor de temas como la democracia, la paz, la reactivación económica. ¿Cree que se puede hacer un gran acuerdo nacional a partir del Congreso o que lo traigan al Congreso? Yo creo que sí, soy optimista y esas conversaciones que tú planteas, que he tenido, van en la línea de buscar que todas las voces podamos un poco, en palabras del ministro Cristo, tomarnos un poquito de valeriana, bajarle la calentura al ambiente, dar un mensaje de unidad al pueblo colombiano. Yo creo que nosotros también tenemos un papel de liderazgo que hay que asumirlo con personalidad, con convicción. Si nosotros damos ese ejemplo, tal vez el país puede también un poco desarmar su corazón y entender que desde la diferencia podemos construir. El acuerdo nacional creo yo que debe ser un mandato ético, porque de las peleas entre los políticos lo único que queda es desigualdad, falta de oportunidades y un país cada vez más roto. Presidente, hay un tema que pues está gravitando en la opinión pública, el tema del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Seguramente algunos de los televidentes que están observando dicen, bueno, están hablando del funcionamiento del Congreso, del propósito de un acuerdo nacional, pero ¿ese escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo no empaña la labor del Congreso frente a la opinión pública? Pues a ver, esa pregunta me la han hecho muchos. Y yo tengo varias cosas ahí por decir que nos gastaríamos otro programa pues para poderlas explicar. Pero fundamentalmente, ¿yo qué digo? Yo soy verde, yo hago parte del Partido Verde. Solo he hecho política en el verde. Yo empecé en la ola verde y fui con Claudia López uno de los impulsores de la consulta anticorrupción en mi departamento. De acuerdo, claro. A mí me huele mal la corrupción de Uribe, la corrupción de Santos, la corrupción de Duque y también la corrupción que hay en este gobierno. Y obvio que espero que las autoridades investiguen. Y mi condición, mi dignidad de presidente me obliga a defender mucho más, que siempre lo he hecho, la separación de poderes
y que digamos el mandato constitucional, que debe ser la justicia la que se pronuncie. Si hay corruptos en este gobierno, sea quien sea, pues a pagar y a la cárcel. Pero también ojo a esto, colombianos y colombianas. Acá somos 187 congresistas que estamos haciendo una tarea, en su gran mayoría todos, muchos, pensando en cómo hacer para solucionar los problemas de ustedes, para hacer visibles las necesidades de sus territorios, para poder buscar que desde el ejercicio de la representación política se construyan consensos y al país le vaya bien. Y yo sí defiendo este Congreso. Si todos acá fueran unos corruptos, no estaría yo acá, porque yo no lo soy. Yo nunca me he robado un peso, he hecho política chévere. Siento que la política realmente debe estar al servicio de la ciudadanía y que en lugar de decir que todos son iguales, que todos los políticos son malos, no. Que hay políticos que hay que cambiar, por supuesto. Pues bueno, participen, porque si ustedes como ciudadanos no votan, la mitad del pueblo colombiano no sale a elegir y los que salen van esperando que les ayuden con algo. Pues, es decir, el Congreso no es cosa distinta también a lo que somos los colombianos y colombianas. Debemos tener mayor cultura política y salir a participar y estar pendientes. Pero yo he visto congresistas en todos los partidos que son muy juiciosos, que llegan temprano, que proponen cosas, que defienden sus ideas, sin importar si son de derecha, si son de izquierda o si son de centro. La democracia es muy bonita. Y los liderazgos que hay aquí a mí me dan esperanza. Hay muchos congresistas jóvenes muy pilos, hay congresistas de tradición que son un ejemplo. Yo puedo decir que son ejemplo a seguir porque yo puedo pensar diferente con alguien, pero puedo tramitar, por ejemplo, mis diferencias de manera respetuosa, decente y digna. Oscar Darío Pérez, yo pienso en el doctor Oscar Darío, yo pienso muy distinto a él. Es un representante del Centro Democrático. Muy juicioso, pero él es un hombre muy juicioso, una autoridad que defiende sus ideas sin necesidad de meterse en temas que no le van y que son, pues, que como todo, hay de todo acá. Exacto. Pero bueno, yo creo que desde la diferencia, este Congreso aún tiene la oportunidad de sacar grandes cosas para el país, que yo estoy empeñado en eso, soy terco, creo en Colombia, voy a tratar de hacerlo lo más que se pueda. Claro, es que este Congreso es la representación del país y los colombianos somos así, la inmensa mayoría honestos y hay unos cuantos pues que desacreditan Mire, hay un caso, población. perdóname que te diga y esto aquí en este tan bonito diálogo que de verdad me parece muy chévere. Cuando los hinchas de Colombia se quisieron meter al estadio allá en Estados Unidos, dijeron, no, es que los colombianos son la embarrada, eso somos. No, eso no somos. No, eso no somos. Yo me levanto cada mañana en mi departamento y veo gente a las 5 de la mañana levantarse juiciosa, con un frío, con los precios de la papa terribles. Hoy que la leche, hoy los productores de leche están viviendo terriblemente. Esos somos los colombianos, los que a pesar de las dificultades, de no tener empleo, de no tener cosas, sacamos este país adelante. Que haga ruido, no sé, 100, 200 personas que se quisieron colar en un estadio, los colombianos somos gente muy buena, gente muy bonita, echada para adelante, que está haciendo cosas, que está investigando en las universidades, que está trabajando, haciendo empresa, generando progreso, deportistas. Yo soy de la tierra de Nairo Quintana. Entonces, ¿los colombianos somos los 200 que se querían colar en un estadio o Nairo? Somos más Nairo que esas personas. Y eso pasa aquí en la política. Seguramente hay uno que otro que a mí no me corresponde, debe ser la justicia. Sí. Pero acá hay mucha gente buena queriendo hacer cosas por el país. Sí, veo que usted es un hombre de fe deportiva, social. Sí. ¿En lo religioso también? Sí, yo soy un hombre de fe. Dije, Dios me puso acá. ¿Sí? Dios me puso acá. Y lo que pasa es que yo creo en un Estado laico. Y dice la Biblia, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto. Yo creo en Dios, soy católico, mi fe es esa. He visto a mi Dios actuar en muchos momentos de mi vida. Pues, ¿cómo se explica que el hijo de una señora como mi mamá, que trabajaba en una plaza de mercado vendiendo comida los días sábados en Sotaquirá, sea hoy el presidente de la Cámara? Es un milagro de Dios. Yo creo que Dios existe.
Tengo una familia maravillosa que, a pesar de estar metido en esto, ahí está conmigo a mi lado, y que es la razón para yo vivir, para poder resistir todo esto, y eso es obra de Dios. Ganarle a una política tan dura, tan capaz, con tanto respaldo, eso es un milagro de Dios. Yo creo que Dios ha actuado, obvio, pero pues Dios allá haciendo sus cosas y nosotros aquí en la tierra también haciendo lo propio. Porque hay mucha gente que duda de la existencia de Dios. Otros creemos enfáticamente y, como usted, vemos a diario la mano de Dios. Ahora, yo respeto a quienes no creen. Exacto. Pero pues yo sí lo he visto actuar en mí. Sí, en el caso suyo, pues ascenso que usted ha tenido. Total. ¿Y qué vendía la mami? Pues no, vendíamos comida en la plaza de mercado, cargábamos el cilantro. ¿El cocido boyacense o el líchigo? Caldito, no, caldito, comida. Sí. Comida, la fritanga, la rellena, la papita asada, la carne, el caldito de papa, el mute, Yo era el que cargaba la carretilla. Y bueno, en fin, normal, como muchos colombianos que están allá viendo ese programa. Hay un presidente de la Cámara, que eso es lo muy bonito, que es como ustedes, que no es muy distinto. Es una persona común y corriente, pues que tiene una dignidad muy importante para luchar por ustedes. Y que no se van a avergonzar de él. No ha sido en 20 años de ejercicio político y no va a ser ahora. ¿Qué tal yo perder esa historia de vida que he hecho por otra cosa? Yo creo que, como dice Pepe Mujica, el político que se mete a la política para hacer dinero está en el lugar equivocado. De acuerdo. Uno tiene que estar en la política para servirle a la gente. Y bueno, la plata no es mala siempre y cuando sea bien habida. Y producto de un gran trabajo y un ejercicio limpio de la política. Sí. Y es muy joven, tiene 45 años de edad, ya es presidente de la Cámara de Representantes, le espera un gran futuro y seguramente ustedes tendrán muchas noticias a lo largo de estos años de Jaime Raúl Salamanca, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, que ha estado con nosotros aquí en Conversaciones en el Capitolio. Le agradecemos mucho esta invitación. Un gusto, gracias, encantado de estar en este espacio, a todo este equipo maravilloso y a los colombianos que ven este programa. Ánimo, tenemos todo para salir adelante. Que el pesimismo y la dureza de estos tiempos no pierda esa fuerza tricolor que es tan importante y que no solamente debe latir el día que juega la Selección Colombia. Nosotros somos una raza muy chévere, muy potente. Como dice el presidente, somos la tierra potencia de vida y nos merecemos un país mejor. Muy bien, y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Continúen con el Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.